Gracias por permitirme asomarme a su pantalla. Llegamos al inicio de la guerra civil. Un intento de golpe de Estado por parte de un sector del ejército, que fracasa, divide a España en dos bloques antagónicos. Hay causas profundas que hemos venido refiriendo en estas sesiones dedicadas a los siglos XIX y XX. Ahora vemos cómo todo aquello que referimos cobra sentido. Cobra sentido en un enfrentamiento cruel y fraterno. Los hechos. El 17 de julio de 1936 se inició una sublevación contra el gobierno de la República de los militares del África española. Fue perpetrado por Emilio Mola, José Sanjurjo, Francisco Franco, Miguel Cabanellas, Gonzalo Caipo de Llano, Joaquín Fanjul y Manuel Godet. Para el 18 de julio, los sublevados habían logrado controlar solo parte del territorio, lo que dividió al país en dos zonas. Los sublevados controlaban la España rural, León, Castilla la Vieja, parte de Cáceres y Aragón, Galicia, Navarra, Álava, el Protectorado de Marruecos, las Islas Baleares excepto Menorca, las Islas Canarias excepto La Palma. También controlaban las ciudades de Sevilla, Córdoba, Cádiz y Granada. El gobierno de la República controlaba los grandes centros urbanos del país, como Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, Málaga y Murcia, junto al resto del territorio. El intento de golpe perpetrado entre el 17 y el 18 de julio de 1936, al fracasar, fue el detonante de la Guerra Civil Española. Al no vencer en todo el territorio, desató el conflicto armado por el control de España, que duraría casi 3 años. Como pueden imaginar, un conflicto tan dilatado supone que en ambas partes había raíces profundas para atraer a sectores muy numerosos de la población para una y otra parte. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. 150 años de apasionadas luchas. Así titula un capítulo Hugh Thomas, historiador británico, director del Centro de Estudios Políticos de Londres y premio Somerset Maugham de 1962 por su obra La Guerra Civil Española. Obra clave para entender el conflicto, que estuvo prohibida en la España de Franco y que en la portada que ven reproducida fue editada por Rodibérico, la editorial en París que se dedicaba a publicar todo aquello que estaba prohibido en España. En la página 138, Thomas hace un retrato de lo que podrían ser esos antecedentes de la guerra civil de la siguiente manera. Textualmente, señala: el verano de 1936 contempló la culminación de 150 años de apasionadas luchas en España. 1808, 1834, 1868, 1898, 1909, 1917, 1923, 1931, 1932, 1934 y febrero de 1936. Todas ellas fueron fechas decisivas, cada vez más aproximadas, en la iniciación de la tragedia española. Recordemos cómo en 1808 se derrumbó para siempre la vieja monarquía y cómo desde 1834 se libró una verdadera guerra de 5 años con motivo de la Constitución liberal. Recordemos que en el 1868 el ejército expulsó a una monarquía corrompida y la nación se lanzó a una guerra que era a la vez religiosa y regional
mientras el representante de Bakunin fundaba las primeras organizaciones obreras. En 1898, como consecuencia de la guerra hispano-norteamericana, un ejército excesivamente numeroso hubo de volver de las antiguas colonias para encontrarse en España con una frustración inactiva, rodeado de innumerables recuerdos de glorias pasadas, y en la misma fecha un grupo de valerosos jóvenes de clase media soñaban con echar los cimientos del renacimiento intelectual y económico de su práctica, poniendo un candado al sepulcro del Cid. En 1909, los odios de clase exacerbados por el nacionalismo catalán dieron lugar en Barcelona a una semana de sangrientos desenfrenos que se dirigieron especialmente contra la Iglesia. Recordemos que en 1917 la huelga general revolucionaria fue aplastada por un ejército también propenso a la insurrección, y que la dictadura militar de Primo de Rivera, establecida en 1923, fue el único gobierno del siglo que consiguió proporcionar al país un paréntesis de crímenes políticos, huelgas y estériles intrigas políticas. Consideremos cómo los liberales, cuyas protestas habían conseguido la expulsión del dictador en 1930 y del rey en 1931, fueron incapaces de crear unos hábitos democráticos lo suficientemente poderosos para satisfacer las aspiraciones, tanto de las clases obreras como de las antiguas clases gobernantes, y cómo irritaron mortalmente a estas últimas, sin llegar a ser lo bastante fuertes para imponer la realización de sus reformas. Veamos cómo en 1932 una fracción de las derechas intentó superar su derrota electoral por medio de un pronunciamiento al viejo estilo, y cómo en 1934 parte de las izquierdas, tras su derrota electoral y movidas por el miedo al fascismo que se extendía por toda Europa, inició también una revuelta que en Asturias llevó hasta el establecimiento temporal de una dictadura de la clase obrera. Un repaso de esas apasionadas luchas que podemos desagregar en una serie de conflictos, de problemas presentes en la historia de España antes de que se produjera esa sublevación que dio lugar a la guerra civil. Tenemos desigualdad económica. España sufría una profunda desigualdad socioeconómica reflejada en el alto índice de desempleo y las numerosas huelgas obreras. Había una expansión de la izquierda. Ante las frustraciones del pueblo, sectores obreros y campesinos se adhirieron a la agenda revolucionaria de la izquierda en sus diferentes vertientes. Recuerden, anarcosindicalistas y ugetistas, unas moderadas y otras más radicales. Expansión del fascismo. Los conservadores temían la instauración de un régimen comunista, al estilo bolchevique. En consecuencia, muchos se resistieron y se afirmaron en el nacionalismo fascista que por entonces crecía en Europa. Oscilaciones de la reforma agraria. Latifundios y jornaleros eran un problema endémico en España. Los gobiernos del bienio progresista promovieron una reforma agraria, cuyos términos despertaron los temores de los sectores afectados y dejó insatisfechos a sus beneficiarios por la lentitud de su desarrollo. Sufrió una marcha atrás en el Bienio Negro y fue nuevamente reactivada con el gobierno de Frente Popular. Anticlericalismo. El alineamiento tradicional de la Iglesia con las fuerzas conservadoras le había granjeado el rechazo de liberales progresistas y de campesinos y obreros organizados. Los intentos de restar protagonismo a la Iglesia, sobre todo en la enseñanza, y el rechazo numantino de ésta derivaron en enfrentamientos, quemas de iglesias y asesinatos. Violencia sociopolítica, que vimos hace poco. Atentados contra opositores políticos y, sobre todo, golpes de Estado contra los resultados electorales, como nos presentaba Tomás. En 1932, Sanjurjo contra progresistas. En 1934, Revolución de Asturias contra conservadores.
y, en 1936, militares contra gobiernos de Frente Popular. Por último, autonomismo. Centralistas conservadoras se oponen al desarrollo de los estatutos de autonomía catalán, vasco y proyecto gallego que habían quedado recogidos en la Constitución de 1900. Los graves desequilibrios que dieron lugar a la sublevación militar y consiguientemente a la guerra civil han sido magistralmente sintetizados por el que ya les he comentado en más de una ocasión, es nuestro historiador de referencia, Pierre Vilar, historiador francés, experto sobre todo en historiografía catalana desde la segunda mitad del siglo XX, tras la muerte de Jaume Vicent Vives. Recoge Vilar en su obra La Guerra Civil Española. La España del siglo XX heredó del XIX graves desequilibrios sociales, vestigios del antiguo régimen agrario, estructuras incoherentes de la industria, regionales, un desarrollo desigual, opone mental y materialmente en el seno del Estado antiguas formaciones históricas, espirituales. La Iglesia Católica mantiene una pretensión dominante a la que responde un anticlericalismo militante, político-ideológico de una cierta burguesía pasional en las masas populares anarquizantes. Vamos por partes. Problemas agrarios. El más conocido es el latifundio, candente en Andalucía, pero también en Castilla la Nueva y Extremadura. El sistema significa la amplia utilización temporera, dar trabajo 100-150 días por año de un proletario agrícola que espera en la plaza de los grandes pueblos una contratación a bajo precio, 3 pesetas al día antes de 1933. La lucha se da en todos los niveles. En 1932-33 los propietarios limitan la contratación. En 1934 los jornaleros ensayan la huelga de la recolección. De 700.000 parados, 400.000 son asalariados agrícolas. ¿Cómo se evitarían choques sangrientos en zonas agrícolas tradicionalmente agitadas por el mito del reparto de tierra? Problemas urbanos, industriales, obreros. A priori, en la España poco industrializada de 1930, el obrero debería tener menos peso que el campesino. Pero los problemas que plantea, más localizados, son a veces también más candentes. En primer lugar, España tiene grandes ciudades. Madrid y Barcelona alcanzan los 2 millones de habitantes. Valencia, Sevilla, Zaragoza, Málaga pasan de los 100.000. Mientras que el conjunto español no tiene más de un 25% de población industrial en su población activa, Cataluña tiene un 45%. Un proletariado tan agrupado piensa y se organiza. Alrededor de Bilbao y Asturias la ideología es socialista, con la UGT, Unión General de Trabajadores, como expresión sindical. En Cataluña hay una poderosa central anarcosindicalista, la Confederación Nacional del Trabajo. Su peso es incontestable. En 1919 contaba en Cataluña con 300.000 afiliados. Se le atribuirá 1,5 millones durante la República. Desequilibrios regionales, nacionalismos periféricos. Se comprendería mal la guerra de España en sus orígenes y en su desarrollo si se ignorase el vigor de los sentimientos de grupo convertidos en nacionalismos que animan la periferia de la península a antiguas formaciones históricas. Una sola, Portugal, tiene el estatuto de nación-estado. Sin embargo, otras, distintas por su lengua, su pasado, su estructura social, su nivel de desarrollo, han soportado difícilmente en el siglo XIX el unitarismo español que es dogma en Castilla. Ocurre que el Estado-nación del modelo francés no funciona ni en Cataluña ni en el País Vasco. El nacionalismo catalán tiene como fundamentos, primero, la lengua,
que se ha hablado siempre en el pueblo y cuyo pasado literario es suficientemente brillante como para inspirar una renaissance, un renacimiento del que ya comentamos a finales del siglo XIX. La historia que esa renaissance ha mitificado, pero que parte de realidades gloriosas, poderío catalán medieval, reconocido en todo el Mediterráneo, con su moneda, sus aduanas, sus cónsules, su derecho marítimo, su derecho rural, sus órganos representativos, Parlament, Generalitat, Consell de Cent barcelonés, modelo de municipio, con los monumentos que lo recuerdan. Una tradición independentista ligada a la crítica de los reyes de Castilla. Visca la tierra y mori lo mal governe. Con guerras en 1462, 1472, 1640-1659 y 1705-1714, conllevando esta última la pérdida de las antiguas instituciones. En cuarto lugar, una originalidad económica más reciente, pero adquirida desde el siglo XVIII por la presencia de una industria, principalmente textil, cuya prosperidad depende de un mercado español pobre y cuya estabilidad es precaria, puesto que su protección aduanera está ligado a las decisiones de Madrid, en donde el proteccionismo tiene aliados, grandes cerealistas, pero también virulentos adversarios, comerciantes, políticos, ideólogos, librecambistas, prensa dispuesta a conseguir popularidad, tronando contra el egoísmo catalán, militares a quienes se les encarga a la vez combatir en Cataluña al carlismo montañés, antiliberal y anticentralista, y al obrero barcelonés anarcosindicalista. El nacionalismo vasco invoca una lengua, un pasado de una rara originalidad. Todo parece inmemorial en los rasgos distintivos de los vascos. Se puede hablar de etnia, quizá de raza. La pertenencia a un grupo humano reducido, aislado, amenazado de absorción por la civilización moderna, es el primer fundamento de la conciencia vasca. El nacionalismo vasco no es, pues, como se sostiene a veces, una simple herencia del viejo carlismo, una forma modernizada de la defensa de los fueros. Es verdad que en el último siglo los carlistas sostuvieron 3 guerras contra los ejércitos centralistas, pero se trataba de guerras contra todo liberalismo, todo individualismo en política y en economía, tanto en las instituciones como en las costumbres. Dios y viejas leyes, gritaban en vasco los soldados campesinos con boina roja, encuadrados por militares de carrera y un clero combatiente. Pero atacaban también a la ciudad de Bilbao, capital vasca, porque el comercio hacía reinar allí el liberalismo. No se puede, pues, confundir ideología carlista y solidaridad vasca. Los carlistas en Álava y Navarra se unieron a los sublevados, al Frente Nacional, y combatieron a los otros vascos, vizcaínos y guipuzcoanos. Lo que se hace tentador, dice Vilar, es la comparación con el nacionalismo catalán, y al pensar en las peculiaridades estructurales tanto de Vizcaya y Guipúzcoa como de Cataluña, se puede ver el contraste con la España interior. Son regiones industriales y su desarrollo y evolución son diferentes a las del resto de España. Los desequilibrios espirituales, la imputación a lo religioso. La Guerra Civil Española ha sido presentada más de una vez como una guerra de religión, y es cierto que si cotejamos ciertas fotografías, 100 veces reproducidas, de iglesias incendiadas por una parte y por otra, de cardenales revestidos solemnemente bendiciendo desfiles militares, no se puede negar el enfrentamiento entre dos Españas, España roja y España negra, una de las cuales, según Machado, ha del arte el corazón. Durante la República, la Iglesia había hecho imprudente ostentación de su solidaridad con las clases conservadoras. Para una burguesía media española, ilustrada, heredera del liberalismo de todo un siglo, el peso de la Iglesia y sus alianzas era tenido como responsable del retraso de España con respecto a Europa.
Laiciar era modernizar en la esperanza de contener la amenaza social. Pero hacia 1930 se propuso otro medio para los mismos fines, el fascismo. Estos desfases, estas combinaciones entre vestigios del siglo XIX y novedades del XX producirán en el seno de la sociedad española múltiples combinaciones. Por una parte, en primer lugar, tenemos la francmasonería, cuyo peso social es irrelevante, pero que se utilizó fundamentalmente por Franco como chivo expiatorio. Ni había tantos masones, ni tenían tanta importancia, ni estaban tan organizados. Tenemos al republicanismo histórico, representado en esta etapa por Lerroux, hombre inmoral donde los haya, que pasó del anticlericalismo de la Semana Trágica de Barcelona de 1909, en el que proponía levantar las faldas a las novicias y ascenderlas a la categoría de madres, a ser aliado de la CEDA, la derecha católica, en 1934, y combatir la Revolución de Asturias. Y luego están, en tercer lugar, los grupos fascistas que utilizaron el catolicismo como amalgama, como base de la hispanidad, referente del rechazo a la reforma luterana, que empleaban la palabra cruzada y tomaban sus símbolos de los reyes católicos que, como se recordará, tampoco consiguieron una unidad de nación en España, sino una unión de reinos, una unión dinástica. Pero eso se obvia y ese catolicismo es utilizado como cemento de un posible nuevo Estado. Finalmente, tradiciones, tentaciones e ilusiones, ejército y revolución. Unamuno decía: el régimen político natural de España es lo arbitrario, atemperado por arriba por el pronunciamiento y por abajo por la anarquía. Es una boutade, una tontería, dice Vilar. Pero si se piensa que en este país, en 122 años, ha conocido 52 intentonas de golpe de Estado militar, se puede comprender que no es injustificado que a este tipo de operación se la conozca en todas partes con un nombre español: el Movimiento de 1936. Ese movimiento de 1936, si bien tiene causas sociales mucho más profundas, como hemos estado tratando de apuntar, ha sido, en verdad, en sus formas iniciales, el más clásico de los pronunciamientos: conspiración generalizada, iniciativa en lugares más alejados y en guarniciones provinciales, con previsión de una marcha sobre Madrid. El pronunciamiento no se concibe sino con ejércitos de cierto tipo. El ejército español se había forjado en las guerras civiles carlistas, 3 en el siglo XIX, y en las guerras coloniales. Tenía más oficiales de los que exigía un contingente normal y más generales de los que justificarían los posibles conflictos. La Guerra Civil Española fue la primera en la que la propaganda tuvo un papel fundamental. Recomendamos para los interesados en el tema un trabajo de Alejandro Pizarroso, La Guerra Civil Española, un hito en la historia de la propaganda, que tiene una reflexión excelente que encontrarán referenciada con su correspondiente enlace en las diapositivas de apoyo. En la Guerra Civil Española, al ser entre españoles y tener una lengua común, lógicamente el efecto de la propaganda fue más incisivo en el manejo de los antagonismos y, sobre todo, del terror. Se difundió fundamentalmente en radio y en documentales cinematográficos, pero también a través de la prensa, que ha sido más fácil de conservar. Les traigo 2 ejemplos del mismo día, el 11 de noviembre de 1936. Uno de un periódico del Madrid republicano y otro de Sevilla,
de la Sevilla nacional-fascista, para que vean cómo se manejaban esos términos de terror, terribles, apocalípticos. Son muy parecidos a los que hoy en día estamos escuchando en la propaganda que acompaña a las informaciones sobre la invasión rusa de Ucrania o el genocidio de la población civil palestina en Gaza tras el acto terrorista de Hamás. Desde la zona republicana, el Heraldo de Madrid publica: el supertraidor Queipo de Llano dice que fusilaría a la mitad de la población. En una información que no hay forma de contrastar, pues habla de una entrevista de Queipo de Llano con un periodista inglés al que no identifica, ni tampoco señala en qué medio se publicó. Según dice el Heraldo, el general golpista había afirmado: nuestros proyectos están estudiados de acuerdo con Italia y Alemania. Los españoles que deben morir para nuestro triunfo definitivo se acercan a la cifra de 3 o 4 millones, y estos, si no mueren en el campo de batalla combatiendo, le aseguro por mi honor que morirán fusilados o mutilados por nuestros legionarios o tropas moras. Imagínense lo que esta supuesta información, repito, no contrastada, podía despertar en una población ya atemorizada, que era testigo directo de otras muchas atrocidades y de atrocidades inventadas a las que atribuían toda verosimilitud. Es el reino del terror y se produjo en ambos bandos. Ese mismo día, 11 de noviembre del 36, el periódico de Sevilla La Unión refleja también desde el antagonismo y fomentando el temor una noticia supuestamente, lo sabemos por la radio: queda terminantemente prohibida la circulación por las calles de Madrid a todo el que no lleve un permiso especial. Todos los vecinos deberán expresar su carácter antifascista, pues de lo contrario serán pasados por las armas. Otra desmesura. Desmesuras que se prolongaron 3 años y en las que, lógicamente, hubo unos vencedores y unos vencidos con consecuencias muy conocidas. Les agradezco su atención. Con seguridad habrán recibido ustedes versiones, justificaciones, anécdotas trágicas sobre la guerra civil por parte de familiares y conocidos que vivieron el conflicto en primera persona. Para entender el presente es conveniente conocer el pasado. Lean, escuchen, debatan, porque todo les resultará útil para formar su propio criterio. Sigue la vida. Por favor, cuídense, cuidémonos.